ya de dos de las bacterias que para mí son las más importantes y que afectan la comunicación dentro de las relaciones interpersonales y por tanto dentro de las organizaciones. La tercera tiene que ver con las emociones y siguiendo a Goleman podemos definir las emociones o podemos referirnos a las emociones a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos, a una variedad de tendencias a actuar, ¿no? Sabiendo que existen cientos de emociones que junto con combinaciones, variables, mutuaciones y matices van a ir actuando en nosotros. Em, Siguiendo también a Goleman y otros autores, podemos hablar de que hay como familias de emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ira provoca la furia, el ultraje, el resentimiento, el cólera, la exasperación, la indignación, la, la animosidad, el fastidio, la irritabilidad, la violencia en los extremos, ¿no? O los odios patológicos. La tristeza provoca la segunda familia de la tristeza. Podemos meter ahí la congoja, el pesar, la melancolía, el pesimismo, la pena, ¿no? Y en los casos patológicos, la depresión. El temor, ¿no? La ansiedad, la aprensión, el nerviosismo, la preocupación, la consternación, la inquietud, la cautela, la incertidumbre, el pavor, el miedo, el terror y volvemos a lo patológico, la fobia y el pánico. En cuanto al placer, podemos ver la felicidad, la alegría, el alivio, el deleite, la diversión, el orgullo y en el extremo la manía, ¿no? En el amor, la aceptación, la simpatía, la confianza, la amabilidad, la afinidad, la devoción. En la sorpresa, la conmoción, el asombro, el desconcierto, el disgusto. En el disgusto, en la familia del disgusto, el desdén, el desprecio, el menosprecio, el aborrecimiento, la aversión, el disgusto y la repulsión. Y en la familia de vergüenza, culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición. Todas estas serían las emociones que afectan nuestra vida y que como afectan nuestra vida, afectan nuestra comunicación y que a veces se generan a partir de hechos concretos y a veces se generan a partir de esa otra bacteria que ya hemos hablado, la primera de la inferencia, cuando vamos generando emociones a partir de algo que nos fuimos creando nosotros, sino de algo cierto. A veces se generan nuestras reacciones a ciertas circunstancias, también al haber escuchado o al no haber escuchado a la sordera intelectual, pero también es cierto que frente a hechos concretos, frente a dichos concretos de la otra persona, nos generan emociones. No somos una tabla rasa, somos personas humanas. Entonces, esas emociones también están en nosotros y hay que gestionarlas. Hay que primero trabajar con ellas para cómo poder convivir con ellas sin que nos afecte demasiado, pero también a poder expresarlas dentro de un proceso de comunicación y expresarlas de una manera concreta. Una de las maneras de trabajarla es con las virtudes, ¿no? Sobre todo virtudes como la templanza, la prudencia, la fortaleza para poder expresarla. ¿M? Eh, pero también esa expresión de la emoción tiene que cuidarse para no causar daño ni causar mayores daños, no solamente a la otra persona, no dañar, no lastimar, sino también a cuidar la relación, pero también cuidar el diálogo.
donde el diálogo se rompe en una expresión mal expresada, chau, tiramos todo por la borda. Entonces, primero tenemos que saber y analizar si esa emoción nos surge de un hecho concreto, real, verdadero o de una inferencia. Para lo cual el diálogo era lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Si en ese diálogo nos surge de haber escuchado bien, para lo cual la escucha activa y la repregunta para poder chequear el entendimiento, chequear que entendimos bien. Y la tercera, que es la más desafiante de todos los antibióticos que tenemos que tomar, sería como el más feo, el más, porque nos cuesta más a todos, aún a los que hablamos de esto, aún a los que hacemos esto y vivimos hablando de esto, es la asertividad. ¿Y qué es ser asertivo? En un proceso comunicacional. Primero, tener en cuenta el contexto. El contexto es todo. Lugar, momento, circunstancias. ¿M? El contexto. Ser, tener en cuenta el contexto. Y dentro de ese contexto, o amoldarme al contexto o buscar un buen contexto. A veces me puedo amoldar, a veces te puedo buscar un mejor momento para expresarme y a veces no. Entonces, amoldarme a ese contexto. A partir de amoldarme a ese contexto, elegir un canal correcto. No es lo mismo un WhatsApp, un cara a cara o un mail. No es lo mismo. Y por ahí necesitamos alguno de esos mejor. Y el código. Y el código tiene que ser el correcto. ¿Y cuál es el correcto? El que puede ser interpretado más fácilmente de la manera que yo quiero que sea interpretado. Sin dañar, sin lastimar. Entonces, al elegir el código, tengo que elegir las palabras que voy a usar en la comunicación verbal, oral, en la escrita, los códigos nuevos que ahora hay. Muchas veces los coditos estos que están en WhatsApp, ¿no? La sonrisita, el abrazo, el corazoncito. Bueno, exactamente qué es lo que tengo que mandar. ¿Puedo mandar uno de esos o no? O prefiero, si no lo sé usar, si no sé lo que significan, mejor no lo mando. Si creo que el otro no tiene no conoce bien los códigos de estos muñequitos, que ahora se me borró el nombre, ¿no? Mejor no lo uso, mejor no lo uso. Y los gestos, la importancia de los gestos que voy a usar. Y esto es lo más complejo, sobre todo en reuniones cara a cara. En el cara a cara los gestos son muy evidentes y son los primeros que expresan nuestras emociones. O que y que cuando el otro está queriendo reinterpretar esos gestos, puede llegar a haber una crisis, ¿no? O nosotros mismos nos ponemos en interpretar todos los gestos. Y hay gestos que son evidentes. Y hay otros que no, que son normales y que tienen que ver con una situación de la persona. No sé, alguien que está acostumbrado a estar en una reunión así. Por ahí uno, cuando lo conoce, sabe que permanentemente está con los brazos cruzados. Porque vive con los brazos cruzados. Eso no quiere decir ni que esté fuera de la reunión. Es sencillamente porque él siente comodidad con eso. Entonces, también hay que tener cuidado a reinterpretar los gestos de los otros. Entonces, la asertividad es eso. Yo digo que estas tres bacterias son las principales, las que más infectan los procesos comunicacionales y por tanto las que más infectan nuestras relaciones interpersonales, las que más infectan nuestra cultura organizacional, nuestros climas laborales y por tanto afectan a nuestros resultados. Por ahí algún resultado se logra, pero
¿Podrá mantenerse en el tiempo? Entonces, un mal clima laboral no puede mantenerse en el tiempo. Entonces hay que trabajar por estos. Y estos tres remedios que, insisto, deberían darse en una sola cápsula, los tres antibióticos, porque, miren, no hay diálogo fluido sin una buena escucha. Y no hay diálogo fluido sin una escucha activa donde nos escuchemos y donde podamos expresar nuestros disensos, porque la asertividad implica eso, no implica decir lo que el otro quiere escuchar, implica decirlo de la mejor manera posible, pero expresándole al otro lo que uno quiere expresar. Pero eso no puede suceder. No podemos ser asertivos si no escuchamos correctamente, si inferimos, si generamos toda una película y respondemos frente a la película y no frente a los hechos concretos o a las ideas de los otros. Entonces, no hay diálogo sin escucha activa y el diálogo también se corta y se quiebra cuando no soy asertivo. Porque inmediatamente, aún sin romper la reunión, sin romper el diálogo aparente, hay gente que se desconecta. Cuando yo no soy asertivo, no elijo las palabras exactas, el tiempo exacto, se desconecta. Por eso terminemos aquí, para que vos no te desconectes, porque ya es mucho el tiempo. Y bueno, esperemos en la próxima reflexión o si tendremos algún programa, poder comunicarnos.